Vale, con 18 años empecé en una escuela de teatro. Enseguida me dediqué al teatro gestual, improvisación. Enseguida empecé a trabajar mucho con compañías mientras seguía formándome. Luego, acabando la formación de teatro, pasé a una escuela de circo y mientras me formaba como artista de circo, seguía trabajando en teatro. Trabajé muchos años en improvisación en Barcelona con una compañía y mientras haciendo proyectos con compañías, alguna cosita en tele, publicidad, teatro y me fui a Toulouse a una escuela de circo. Una escuela de circo que mezcla el circo y el teatro. Digamos que escuelas así no hay en España. Fuera hay pocas, como la que estudié, ninguna porque es muy especial, pero luego cada una tiene su especialidad. Y esta escuela era mucho buscar tu manera de hacer circo mezclado con el teatro y con el movimiento también, digamos. Cuando acabé en Francia con la compañía me quedé allí, tenía trabajo, nos fue muy bien, trabajamos bastante, viajamos un montón por Europa trabajando con nuestra compañía, trabajando con otras compañías a la vez, en proyectos de otra gente, pero siempre con nuestros proyectos. Yo era portor de base, digamos, el portor es el que lanza a alguien arriba, que se le suben en la cabeza de pie, haciendo vertical en las manos, mucho la manipulación del cuerpo y nosotros intentábamos mucho transmitir, no solo impresionar, sino que buscábamos transmitir emociones, transmitir otras cosas. En un momento de mi carrera como artista, cuando me iba muy bien trabajando, viajando y guay, de repente sentí la necesidad de parar todo y de hacer una pausa. Me tomé un tiempo sabático y me di la posibilidad de dejar de actuar. Me empezaron a llamar para dirigir, ya había dirigido alguna cosita, había dado clases también y me dejé llevar por algo que me gustaba, que estaba llegando y desde hace 4 o 5 años me dedico exclusivamente a la formación y a la dirección. Intenso, imposible y crudo. Funciones sociales puede tener muchas, desde la formación y la educación. Por ejemplo, hay espectáculos que trabajan con gente con capacidades diferentes, ¿vale? Pues hay un proyecto, por ejemplo, que dirige un amigo mío que la mitad de artistas son artistas de circo profesionales que se dedican a esto hace tiempo y la otra parte es un grupo de chicos que tienen capacidades diferentes. Y es una muy buena manera de trabajar el equilibrio, la integración social. Eh, Luego a nivel, hay países en los que lo utilizan como un lazo entre padres y hijos para hacer juegos juntos y trabajar la coordinación, trabajar la conciencia del cuerpo. El circo hace un trabajo social desde la formación y la educación y luego puede hacer un trabajo social muy grande desde la crítica, que cada vez más el circo se expresa. No solo, como te decía antes, no solo impresiona, no solo va a darnos miedo y a que aplaudamos porque qué bien que lo hacen, sino que busca otras muchas cosas, como transmitir, emocionar. Eh, ¿Suficientes para qué? Suficientes para que el circo crezca y se pueda expresar como un arte que no necesita trabajar para vivir, no, ni de coña. ¿Suficientes más que antes? Sí, pero a nivel social el circo, el teatro tiene muchas más, la danza tiene muchas más y aún así no tienen tanto. El circo es un marginado de las subvenciones y de la cultura en general. Y es así, alguien que sale de una escuela de teatro es como que puede tirar adelante o no, pero ya es guay. Alguien que sale de una escuela de circo, y yo cuando giraba por España lo que me decía la gente es, ¿y de eso puedes vivir? Y era la pregunta máxima. Y yo llevo viviendo de esto 20 años y mucho mejor que mucha otra gente que se supone que debían vivir bien. Luego es un trabajo inestable, lógicamente. Y en realidad no hay suficientes subvenciones como para ayudar a que crezca y a que evolucione y a que arriesgue sobre todo. Porque es ahí que tocamos el arte. Porque una cosa es hacer deporte y otra cosa es hacer arte. El circo tiene las dos partes, tiene el deporte pero tiene la parte del arte. Y para eso hay que arriesgar. Y si yo estoy obligado a hacer un espectáculo que tiene que funcionar porque el público solo va a aceptar el tipo de espectáculo al que está acostumbrado, yo no me voy a arriesgar. Entonces solo alguna poca gente se arriesga. ¿Por qué? Porque vive de otras cosas, como el circo, pero el circo más comercial, o porque le gusta estar en la cuerda floja. Y hay gente, pero no hay tanta como en Francia, que te dan pasta para hacerlo.
y te lo puedes permitir, no a todos, pero a muchos más. Creo que el circo, en general, fuera de la mayoría de la gente que trabaja en el circo, digamos, y de la gente que está un poco más ligada a esto, la gente ve el circo de una manera muy diferente a como lo veo yo, por ejemplo. Para mí el circo es un arte en estado puro, y es un arte que permite expresar a partir del cuerpo mucho, pero también a partir de otras muchas cosas. Yo trabajo mucho con dramaturgia, trabajo mucho reflexionando sobre lo que quiero decir, sobre lo que la gente con la que trabajo quiere decir y sobre lo que queremos provocar en el público. Y mucha gente no entiende esto. Cuando le dices circo, piensan en alguien haciendo volteretas o a alguien haciendo el payaso. Y eso es el principio del circo y es muy digno, pero yo no toco eso. Es técnica que nos sirve para tocar otras cosas. Pero eso, la mayoría de la gente, cuando le dices que vives del circo, les cuesta bastante entenderlo. Para entenderlo les tendría que decir que vivo del teatro y que hago circo también y que estoy ligado a la danza. Y aún así no lo entenderían, porque lógicamente cada profesión, cada historia de cada uno es un mundo. Pero la gente cuando le dices eso... Mira, hay un ejemplo muy fácil. Cuando yo hacía gira por Castilla y León, por ejemplo, la gente alucinaba de lo que estabas haciendo y era muy raro para ellos y no lo podían entender. Y decían, ¿y esto es tu trabajo? ¿Vale? En cambio, me voy a Francia, te para la policía en la autopista para un control rutinario, cuando te preguntan de dónde vienes, les dices que vienes de hacer un stage de verticales en Estrasburgo y te preguntan cuál es tu especialidad en circo. Y les dices que eres portor y conocen tu especialidad y te preguntan sobre ella. Entonces un policía en Francia, o cualquier persona más normal, más de la sociedad normal, entenderá mucho más lo que significa esto que aquí. Que aquí es, como decía, un arte bastante marginado. Sí. No, a ver, si hay buena formación, depende para qué. Cada vez hay más cursos sueltos y gente interesante que viene. La central del CIR de Barcelona, que es un lugar de entrenamiento, de creación y de residencia de artistas, también cada vez trae más gente interesante. Y a nivel de escuelas, en España hay varias. Ahora en Granada hay una, en Barcelona hay otra, en Madrid hay dos. En Madrid también están empezando a hacer la carrera universitaria de circo, que está en unas primeras fases. ¿Qué es una formación interesante? Yo la mayoría de escuelas que he visto aquí o que he trabajado aquí son para empezar y son un impulso, pero no son una formación como una formación universitaria o un módulo de otra cosa, que sales preparado. Pero las formaciones son muy básicas y cada vez más se están profesionalizando y se están desarrollando y llevando hacia poder especializar más al artista, pero aún les queda mucho camino. En Francia, aquí hay 5 escuelas en toda España, que igual hay alguna más, pero no creo. En Francia hay 40, 50. Francia es la cuna del circo contemporáneo. En Inglaterra hay pocas también, y es súper comercial, depende del país, ¿no? Bueno, como te he dicho, porque creo que no se valora al circo como el arte que es, que cada vez se va viendo que sí que está yendo hacia un lugar que es interesante, pero no se lo valora. Y luego, porque seguramente el teatro tiene la mayoría de esas ayudas y porque no se da suficiente ayuda al arte en general. No, porque si tú te pones a mirar la programación de circo, en general llenan bastante. Sí que hay una cosa que para mí influye bastante, que es, por ejemplo, el circo en Francia se trabaja muchísimo en teatros. Hay el circuito de calle, el circuito de festivales, carpa, y luego hay el circuito de teatros. Y es un circuito que en Francia te vas a escenas nacionales, a escenas importantes y no tan importantes, pero hay varios circuitos grandes de teatros. En España, trabajar con circo en un teatro es complicado. Entonces ya de por sí ya no le están dando la oportunidad de que cierto público diferente vaya. Yo creo que el público aprende y se acostumbra. O sea, por ejemplo, ya hay espectáculos que hago que no son todo público, pero que me encanta ponerlos delante de todo público. Porque el público va evolucionando y va aprendiendo y el teatro, por ejemplo, lleva muchos años siendo igual. El teatro en una sala, en altura de escenario, el teatro en italiana, que quiere decir un poco inclinado, el público subiendo.
eso es algo que está bastante anticuado y que ahora en teatro, en circo se intenta romper eso. Pero las salas no cambian, las salas de teatro siguen igual. Entonces, mientras la gente que da subvenciones o que programa el circo o el teatro no cambien y no tengan ganas de cambiar, el teatro, el circo, el arte no va a cambiar. En general, el circuito de circo que hay bastante gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en España el circuito de teatros no se abre al circo. Así como en Francia hay un montón de circuitos diferentes donde los espectáculos, depende qué tipo de espectáculo, se puede ir a una escena nacional o a una sala alternativa y hay esa posibilidad, en España los teatros no se abren al circo. Entonces, yo creo que el público se hace, el público aprende, y si tú al público le das un tipo de espectáculo, ellos van a ir aprendiendo a entender ese tipo de espectáculos. Entonces, no creo que tenga nada que ver, la verdad. Creo que es más una cuestión de política y de, como te decía, de no valorar suficiente. A ver, yo lo que... Las diferencias, por ejemplo, entre haber estudiado aquí y haber estudiado en Francia. Yo cuando estudié aquí tuve que estar trabajando en publicidad de camarero y vendiendo vinos y haciendo mil cosas mientras iba estudiando para poder pagarme los estudios. Cuando me fui a Francia, el primer año tenía poca ayuda. Me daban 150 euros al mes por estudiar en una escuela. El segundo y el tercer año me daban 600 euros al mes por estarme formando. Aparte, el Estado me daba, por los ingresos que tenía y por ser estudiante, me pagaban la mitad de mi alquiler, que eran 500 euros, me pagaban 250, que eso lo hacen si no tienes muchos ingresos. Y aparte, cuando acabé la escuela, entré en el régimen de intermitence. Los artistas en Francia tienen la intermitence. La intermitence es, yo declaro todos los trabajos que hago durante más o menos 10 meses. Si en esos 10 meses declaro un mínimo de días trabajados, va por horas, pero bueno, para que lo entiendas, yo voy a tener una ayuda del Estado. El Estado me paga por día que no trabajo. Si yo durante un mes entero no trabajo, el Estado me va a dar, con la ayuda que tenía yo, unos 1.400, 1.500 euros. Depende de lo que tú hayas declarado. Si me paso 10 meses y no llego a lo suficiente, me quitarán esa ayuda. Por lo tanto, yo tengo que hacer un mínimo de trabajo para mantenerla. Pero me da una estabilidad. Ese régimen de artistas que hay en Francia, aquí es imposible. Entonces, sí, dan mucho más apoyo, dan mucha más posibilidad de formación, te dan más ayudas y aparte hay más circuito. Entonces sí es mucho más fácil. Hay mucha más gente que trabaja en Francia en circo que aquí. Hay más escuelas, es lógico. Pero aún así la diferencia es enorme. A ver, a nivel de... El destino favorito de momento para trabajar es Francia porque es donde más circuito hay. Holanda... Bueno, he trabajado en Europa, he hecho bastante y hay lugares que me han encantado por el lugar, no por la posibilidad que daba el circo. Hay lugares que me han gustado porque la gente no estaba acostumbrada al tipo de espectáculo que llevábamos, pero entraban muy bien, como en Croacia o en República Checa. Me encanta ir a Finlandia porque aprecian el circo, pero tampoco hay tanto, por lo tanto lo aprecian la gente que lo aprecia. No sé si hay un destino preferido, o sea, a mí me gusta hacer circo aquí porque aquí está cambiando hoy en día y creo que eso es una buena razón. Creo que el circo en Cataluña y consecuentemente en España, pero sobre todo en Cataluña, está en un momento muy interesante, que está creando una identidad nueva y por eso ahora trabajo mucho aquí. Pero en Francia he encontrado mi lugar mucho tiempo y luego cuando tienes un producto, un espectáculo como producto, pero es un producto, me encanta llevarlo a lugares diferentes porque en cada lugar lo aprecian de una manera diferente, pero no sé si hay un lugar favorito dentro de eso. Sí, Cataluña es pionera respecto a España en el circo y seguramente por una razón muy simple, una frontera con Francia, que le ha hecho conocer mucho más cercano una manera diferente de ver el circo. Y sí, ha habido un cambio en Cataluña y luego el resto de España ha ido sumándose a este cambio, digamos. Luego hay lugares en los que está cambiando más rápido porque seguramente hay más gente que ha salido fuera
se ha formado y ha vuelto, por ejemplo. Pero sí, Cataluña digamos que es la que va por delante en la evolución del circo hacia un arte diferente.